Mi nombre es Luis Guillermo y voy a narrarles la historia de Colombia en el siglo XX. Muchos hechos importantes dieron comienzo a este siglo, entre ellos la Guerra de los Mil Días, que originó una gran crisis económica originada por los gastos militares que generaron empobrecimiento para el país con una industria mínima y con grandes deudas. Luego la situación económica empeoró con la separación de Panamá en noviembre de 1903, separación producida por el gran descontento en Panamá con el gobierno conservador y con la derrota liberal en la guerra, convirtiéndose en una excelente oportunidad de Estados Unidos para obtener el tratado que querían sin la injerencia de Colombia y también por la construcción del canal. En el mundo estalla la Primera Guerra Mundial y Colombia entra en una crisis económica afectada por el abandono de las inversiones de los países desarrollados del cual dependía su economía, originando escasez de productos básicos, los cuales eran importados. Luego, en 1914, el gobierno de Estados Unidos comenzó a pagar a Colombia 25 millones de dólares por Panamá, mejorando la economía local y cooperación entre los dos países, lo cual ayudó a progresar a Colombia, quien, con una bonanza cafetera entre 1924 y 1929 y con créditos con dicho país, modernizaron la infraestructura vial y portuaria. A finales del 1929 estalla la Gran Depresión en Estados Unidos, teniendo el flujo de dinero de ese país hacia Colombia, afectando a las importaciones y reflejándose en la reducción de sueldos, moratoria en las deudas del país, cierre de bancos y un desempleo masivo. El 9 de abril de 1948 mataron a Gaitán y el pueblo liberal estalló en un apocalipsis de destrucción que se conoce con el nombre del Bogotazo. Colombia fue el escenario de un agudo conflicto interno conocido como la violencia, en la cual se estima que más de 190.000 colombianos perdieron la vida y otros 2 millones fueron desplazados de sus tierras como resultado de la violencia. Cuando la violencia en Colombia no se detenía, llegó el retiro de Laureano Gómez de la presidencia por problemas de salud, dejando encargado a Roberto Urdaneta hasta el año 1953, en donde se produjo el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla, el cual implementó acciones dictatoriales para gobernar. Hubo acciones como el 8 y 9 de junio de 1954, donde Rojas da la orden de masacrar a estudiantes que lideraban el paro nacional. Son asesinados 90 labriegos por parte del Ejército Nacional en Pueblo Nuevo y una matanza en la Plaza de Toros Santa María, donde personas abuchearon a la hija del presidente, por lo que hubo represalias del gobierno. La creación de instituciones para la administración de los servicios sociales encontraron en el Estado benefactor su mejor forma de redistribuir recursos utilizando las transferencias provenientes de los impuestos. Este sistema garantizó la prestación de los servicios de educación, salud y vivienda. El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador de Colombia con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia. Las consecuencias del Frente Nacional de Colombia fueron sociales, como el apaciguamiento de la violencia política, inicio de las fuerzas guerrilleras, políticas como el reformismo y populismo y económicas con crecimiento de la inflación. Desde el gobierno de Ospina Pérez, con las visitas de los llamados misioneros económicos que originaron desplazamiento a las ciudades, se fueron formando los primeros grupos de guerrilla que luchaban contra esta nueva reforma agraria. Las FARC se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista
y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. El ELN nace en 1965, influenciada por la Revolución Cubana y la teología de la liberación. Junto con las FARC, conforman el denominado Foco Insurreccional. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituyó en 1966 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista-leninista maoísta, vinculado al Partido Comunista. El M-19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas porque su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinían como un movimiento anti-oligárquico y antiimperialista de unidad y con una propuesta política. El uso de la hoja de coca y otras plantas habían formado parte de América del Sur, pero la demanda mundial empezó durante las décadas de 1960 y 1970, aumentando la producción y el procesamiento de cocaína en Colombia. Aproximadamente entre 1975 y 1985 se produjo una entrada de grandes cantidades de dólares a Colombia, producto de la actividad de bandas de narcotraficantes que se dedicaron al cultivo y exportación ilícita de marihuana en la costa caribe, que se venía desarrollando desde finales de los años 60, principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. La crisis de la deuda latinoamericana, también conocida como la década perdida de América Latina, fue una crisis financiera que se desarrolló a inicios de los años 1980, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió un poder adquisitivo. Con los bancos comerciales aumentó una tasa anual acumulativa de 20.4%. Esto llevó a que Latinoamérica duplicara su deuda externa de 75.000 millones de dólares en 1975 a más de 315.000 millones de dólares en 1983, lo que significa el 50% del Producto Interno Bruto de la región. Esta constitución política surgió como una respuesta colectiva y un pacto nacional donde la sociedad le apostó al cambio en un momento donde la desesperanza desbordaba el espíritu nacional por consecuencia de la violencia. Uno de los movimientos primordiales de la Asamblea Constituyente fue la necesidad de buscar la paz y restablecer el nuevo orden público, gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y de las organizaciones subversivas. Su promulgación y entrada en vigencia marcó un hito en la historia colombiana, no solo por haber implicado la renovación de una carta política con más de 100 años, Constitución de 1886, sino porque está reconociendo valores fundamentales como la libertad, la paz, la igualdad y amplió los derechos ciudadanos en medio del complejo panorama político y de orden público que acompañó su creación.